Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes, tardes, muy buenas profesor. tardes. Sí, se escucha. ¿Cómo Sí, se están? ¿Cómo escucha. están? Tengo el honor Todo de estar de vuelta la tarde de hoy con ustedes. Quisiera disculparle un poco al profe Arturo que él en principio iba a estar llevando la clase el día de hoy, pero tuvo un llamado del señor viceministro y está acudiendo a una reunión ahora. Creo que en la medida de que él pueda llegar antes de que termine la clase, seguramente va a estar retomando. Yo le voy a estar acompañando el día de hoy hasta que él llegue, o en todo caso, si es que no llega para el horario de finalización de la sesión del día de hoy, voy a terminar la clase con ustedes el día de hoy. ¿Les parece bien? Genial. Bueno, eh, se ve la pantalla que estoy compartiendo el día de hoy. Sí, profesor, sí se ve, pero a usted se no ve, se le ve. profe. Bueno, perfecto. Hoy ya solucioné mis problemas, ya estoy desde mi computadora, así que gracias a Dios estamos sin ningún inconveniente de internet o de operativa, como se dice. Eh, bien, quisiera, quisiera un poco empezar la clase del día de hoy. Creo que vez pasada hicimos, vez pasada hicimos todo lo que estábamos hablando de el tema de la parte de bienes, de servicios, el tipo de gastos, todo ese tipo de conceptos creo que habíamos tenido ya conmigo, habíamos hablado un poquitito de lo que era la parte de la administración de los recursos, los tipos de recursos con los cuales normalmente cuenta la administración. ¿Alguien se acuerda de algo de lo que vimos hasta ahora? Hablamos del universo político, profesor. Paula, este es finanzas, Paula. Perfecto. Gracias. La imagen política. No, no, no. Estábamos hablando de todo lo que hacía referencia a la parte de conceptos en términos de administración, de economía. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede dar un manito? No puede ser que no se acuerden de nada de lo que Profe, vimos hasta ahora. permiso, permiso Sí. sobre planificación, organización, la conducción, el control, dirección, coordinación, los Sí, sí. elementos que se usan para la administración, la estrategia, los organizacionales. Después, otra parte que me acuerdo es la dirección y el control sobre el MISIC o MITIC, algo así me dijo también. Después sobre los activos, los beneficios, que pueden ser también bienes tangibles, como también habló de la parte de la economía y que era la ley de la oferta y la demanda, el deseo y la necesidad. Más o menos esas cosas me quedaron. Sí, Buenas sí. tardes, Perfecto. profesor. Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Edith te saluda. Muy buenas tardes, Edith. Yo tengo entendido que nosotros la última clase que damos en royalties con así de ejecución de gastos y demás. Sí, eso habíamos visto también en la última clase. Hablamos un poco de la distribución de esos Sí, recursos, cómo se la distribuyen distribución entre las de cada entidades. uno. Sí, El pero Tesoro antes, Nacional, el Tesoro Nacional, gobiernos departamentales y municipales, gobiernos departamentales afectados, gobiernos no afectados, gobiernos municipales afectados, fondos excelencia de la educación, la investigación. así mismo, perfecto. Edith, vos la tenés clara de la última clase. Pero hicimos referencia también a lo que dimos anteriormente, o sea, en las otras
clases que tuvimos, las otras sesiones que tuvimos también estuvimos hablando de los conceptos de administración, de algunos conceptos de los recursos, de los De los gastos. recursos públicos, profesor, hablamos mucho. Sí, De los bienes sí, y servicios también. así mismo, justamente a eso estaba haciendo referencia al inicio de la sesión del día de hoy, ¿verdad? Bien, hay algo que vamos a Preocupante. decirle, no, preocupando, no. Fíjese de que en algún momento hablamos un poco de que había unas teorías bastante significativas en términos de lo que es la economía, hablamos de los recursos son siempre limitados. ¿Se acuerdan de esas cosas? Los royalties y FONACIDE y su distribución, profesor, y Sí, quiénes profe, eran los beneficiarios. habló de que los recursos siempre van a ser limitados, que cuando uno cobra el sueldo mínimo se aumenta, siempre va a ser limitado, porque Sí, cuando suben los sueldos siempre ya sube la canasta familiar. Entonces teníamos que ver cuáles eran las prioridades y cuáles no. así mismo, así mismo. Bueno, en principio, ¿se acuerdan que estuvimos hablando un poquitito la parte de por qué se dicen que los recursos siempre van a ser limitados, el tema de la priorización de los gastos, hablamos también De los proyectos, la ejecución de sí, gastos, profesor. sí, sí, ¿se acuerdan? Yo sí, porque yo lo tengo anotado, profesor, por eso. Hablamos escasez y recursos limitados, bienestar comunitarios, eh, propiedad y progreso económico, fuentes de ingresos, gastos ordinarios. Eh, volvió a salir la pantalla de compartir, ¿verdad? Sí, sí, Voy a, voy a, voy a volver Profe, a... también pusiste tipos de fuentes de ingreso, también tenemos. Sí, ¿cuáles eran esos tipos? ¿Se acuerdan? Ingresos por venta, ingresos por activo, beneficios, ingresos por intereses, ingresos por dividendos, ingresos por arrendamientos, ingresos por ganancias o de capital, ingresos por regalías. Sí, prácticamente hablamos de nuestro catálogo de gastos, ¿verdad? En Sí. principio habíamos hablado de nuestro catálogo de gastos, ¿sí? Así que, este, y hablamos de los libros de tenencia obligatoria también, profesor. Y eso la sí, rendición de cuentas, sí, ¿se acuerdan? Sí. ¿sí? Bien, voy a volver a buscar un poco mi archivo para compartir e iniciar la clase. Veo que, o sea, el tema de la retroalimentación que estamos haciendo de manera previa es para ponernos un poco en contexto otra vez acerca de lo que habíamos estado viendo. Profe, viste Sí, que según lo que nos enviaron del IPEL, nosotros tenemos mañana examen contigo, examen parcial, ¿verdad? Y sí, tenemos, en la plataforma solamente tenemos un solo material tuyo que es de la unidad 1 y falta la unidad 2. falta la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4 que estaríamos viendo el día de hoy. Pero Sí, déjenme, profesor. voy a ponerme en comunicación con su director y con la gente El De IPEL. tecnología, de sí, del redes. IPEL, como para que podamos ver un poquitito esto, ¿verdad? Porque tenemos un solo material de lo que dimos al inicio de las clases y ya tenemos varias unidades que no se están alzando en la plataforma.
Y si Ajá. mañana vamos a tener examen, pues tenemos que, yo por ejemplo imprimo y leo, ¿verdad? Entonces Sí. no estoy teniendo los materiales. Bueno, bueno. Díganme un poco, por suerte iniciamos con este tema que sí les preocupa seguramente a ustedes. Díganme si yo ahora mismo voy a pasar esos materiales ya directamente a los compañeros que creo que ustedes seguramente le han de estar conociendo. Yo estoy en comunicación con gente de ahí, ¿verdad? La señora Carla, ¿verdad? Y con Cristian también puedo pasarle seguramente. Es más, si es posible, voy a alzar acá en el grupo y ustedes pueden pasar, o sea, pueden bajar desde el chat del grupo seguramente, ¿verdad? Sí, claro que sí. Está Sí. también los delegados, profesor Osmar, por ejemplo, uno de los delegados que pueden interceder para esas cosas. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces ya tenemos muy poco tiempo para tener el material. Era preocupante ya para varias de nosotros de tener ese material. Yo si bien tengo, pero lo que logro anotar en la clase, profesor, que no siempre me da el tiempo para lo mismo. Pero me preocupaba lo que la compañera le está explicando, profesor. No, no se vayan a preocupar, no se vayan a preocupar. Por favor, primero que nada, ya estamos, creo que en una etapa en la cual ese tipo de preocupaciones ya no debe de llenar nuestro espacio. Así que es cuestión de que nos pongamos un poquitito de acuerdo y por sobre todas las cosas, seguramente después cuando hablemos también con el profe Arturo, vamos a ver un poco si es que en realidad se puede cumplir ese calendario vamos a decirle, con la evaluación parcial que se tiene, ¿verdad? Primero que nada es eso. Ahora, segundo, yo conozco las evaluaciones del profesor Arturo y no creo que realmente vaya o mejor dicho, no creo que tengan que tener que preocuparse por ese tipo de cosas porque, o sea, todo está aquí en las presentaciones que estamos viendo. Así que no se preocupen, yo les paso, les voy a pasar, por lo menos antes de terminar la clase me vuelven a dar un recordatorio y les paso. ¿Les parece bien? Sí, está bien, profe. Bueno. Gracias, Vamos, profe. vamos a iniciar la jornada de hoy específicamente con un tema que a mí particularmente me toca muy de cerca, ¿verdad? Como profesional del área, ¿verdad? Que sería los conceptos básicos que tenemos de contabilidad. Y dentro de la definición, vamos a decirle teórica, que se establece que la contabilidad es el sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que se realizan en un negocio, empresa o entidad, nos dice esta definición. Así también se establecen unos objetivos específicos de la contabilidad y conste que dentro de esa definición incluso podríamos ampliar un poquitito los conceptos y en ese sentido es que establecemos también objetivos para los cuales en realidad nos sirve la contabilidad, o sea, para qué realmente necesitamos la contabilidad o para qué utilizamos realmente la contabilidad. Primero que nada, para llevar un registro de todas las operaciones del negocio, o de un negocio, de una empresa, tanto de ingresos como de gastos. Siguiente, mantener un control financiero de las distintas áreas de una organización, cosa que es muy importante también. Y por último, obtener el balance general y el estado de resultados de una empresa. En realidad, la situación financiera o la situación económica y financiera de una empresa. O en todo caso también, como se le llama, la situación patrimonial, el estado de situación patrimonial se le dice también a esto, ¿verdad? Que son reportes específicos a los cuales normalmente los directivos tienen acceso a través de la contabilidad a los efectos a los efectos de apoyar la toma de decisiones de los empresarios, ¿verdad? O de los directivos de una organización. Establecer también un sistema ordenado del ámbito contable, sistemático, o sea, parece un juego de palabras un poco argel, ¿verdad? Un sistema ordenado y sistemático, ¿verdad? Pero al referirse a sistemático se refiere un poquitito más bien a la parte de sistemas informáticos, ¿sí?
del ámbito contable, llevar un registro puntual de los movimientos económicos, ser capaz de brindar información financiera certera. Certera se refiere específicamente a la información financiera libre de errores sustanciales. ¿Se entiende? O sea, una información que sea efectiva y que sirva para la toma de decisiones. Facilitar la consulta de cualquier transacción o movimiento. Así también, la contabilidad está descrita como el proceso de consolidación de la información financiera, con el objeto o el fin de que sea claro y comprensible para todos los interesados, el público en general y en especial, como les decía hace rato, para los accionistas de una empresa, ¿sí? Porque evidentemente ellos se sirven de la contabilidad a los efectos de tener que tomar decisiones para el futuro de sus organizaciones o de sus empresas. Y fíjense de que también habla un poquitito de que el objetivo principal, dice, es registrar e informar las transacciones financieras, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de una empresa. O sea, en realidad la contabilidad sirve para reportar, podemos hacerlo en una concepción un poquitito más genérica, ¿verdad? Y que sea perfectamente entendible para todos. Sirve para reportar, o para registrar, mejor dicho, para registrar y reportar todos los hechos económicos que se suceden dentro de una organización o empresa y que sirven para la toma de decisiones, ¿sí? ¿Se entiende lo que estamos viendo, gente? Sí, profe. profesor, perfectamente. Profe, Sí, estamos escuchando, siguiendo. Ah, bueno, perfecto, Profe, perfecto. Sí. Sí, profe, y para el tema de pagar impuestos y eso también, ¿verdad, profe? por supuesto, claro. más que, ese sí que es más, ese sí que es más importante. Y yo le agregaría a tu pregunta, en realidad, para no pagar impuestos, ¿verdad? ¿Eh? Porque normalmente, bueno, o sea, uno cuando le lleva toda su rendición de cuentas al contador para que le prepare su declaración de jurada de impositiva, lo primero que le pide es, por favor, para no pagar sus impuestos, ¿verdad? Así que Para poder deducir. para poder deducir o para no pagar o para pagar lo menos posible, ¿verdad? Sí. Bueno, pero en realidad sí o sí son funciones del contador también esas, ¿verdad? Del contador y de la contabilidad propiamente dicha, ¿verdad? Específicamente a los efectos impositivos. Ya vamos a ver también cuando veamos los tipos de contabilidad, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta que quieran hacer o comentario que quieran hacer? Por favor, acuérdense de que están en su pleno derecho de hacerlo. Por favor, me interrumpen y le damos la palabra sin ningún inconveniente, ¿sí? Seguimos, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, funciones de la contabilidad. Preparar y presentar informes financieros, hacer los controles financieros para evitar errores o fraudes. O sea, la contabilidad también como herramienta de control dentro de lo que es la administración financiera, ¿sí? Realizar el pago de la nómina de empleados, asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, justamente lo que había mencionado recién la compañera, ¿verdad? Ahí dentro de las funciones de la contabilidad también está el tema de las obligaciones fiscales, ¿sí? Seguidamente veremos un poco la ubicación de la contabilidad dentro del cuadro general de los conocimientos, ¿verdad? La contabilidad es prácticamente la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o entidad. Acá
podemos hablar específicamente a los movimientos económicos cuando nos referimos a los ingresos y gastos, ¿verdad? O a los ingresos y los egresos de una organización. Es una ciencia social también que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos con el fin de servir en la toma de decisiones. Y el control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Fíjense de que en ese sentido, seguramente ustedes habrán escuchado de que no, ese no paga tanto impuestos, no declara todos sus ingresos, cosas como esa, ¿verdad? O el famoso que antes la gente, antes se escuchaba mucho, ¿verdad? Yo le hablo de antes en mi tiempo, como se dice, ¿verdad? Se habla mucho de que no, ese señor seguro lleva doble contabilidad, dice, ¿verdad? Y en realidad, al referirse a esa frase o a ese término de doble contabilidad, lo que en realidad la contabilidad permite es llevar la contabilidad en base al tipo de información que requiere nuestro cliente, o nuestra empresa o nuestra organización, ¿sí? Entonces, o sea, no estamos hablando, quiero hacer nomás la aclaración de que cuando decimos que lleva dos tipos de contabilidad, no nos estamos refiriendo específicamente a la terminología mal utilizada, que normalmente aquí es muy común escuchar de que tiene contabilidad en negro, como se dice, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se contabilidad entiende? En negro, ¿qué significa, profe? Y, bueno, en principio, así como le estabas diciendo, normalmente contabilidad en negro sería prácticamente no registrar nada, ¿verdad? O tener una contabilidad paralela totalmente, con números totalmente distintos de los reales a los hechos económicos que se sucedieron, ¿sí? Sin embargo... Ya. En negro significa tener, ya entiendo. ¿Sí? Pero se hace igual la contabilidad, solo que se mantiene, ya entiendo. Lo que sería, profe, más o menos, generalmente lo que se quiere hacer con la contabilidad en negro, ocultar ingresos sería, ¿verdad? Se ocultan ingresos, se ocultan gastos, ambas cosas se pueden ocultar. Incluso bueno, con contabilidad en negro, muchas empresas podemos hablar que tienen contabilidad en negro cuando hablamos de que ocultan la cantidad total de la nómina de empleados, por ejemplo, ¿verdad? Yeah. O que dice que le paga sueldo mínimo a su empleado y no le está pagando realmente sueldo mínimo a su empleado. Ese sí es el tipo de contabilidad en negro. O sea, para que se hagan más o menos una idea nada más, ¿verdad? Que no es lo mismo, o sea, contabilidad en negro, vuelvo a repetir, contabilidad en negro no es lo mismo que hablar de doble contabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de doble, triple, inclusive cuádruple contabilidad, estamos hablando de contabilidad que sirve como información para 4 tipos de diferentes requerimientos. Por ejemplo, o sea, vos en tu empresa podés llevar una contabilidad específica que ayude a la toma de decisiones de los accionistas. A los accionistas a veces no les importa si es que vos tuviste pérdida o ganancia, o sea, mejor dicho, le interesa solamente saber si la empresa tuvo pérdida o ganancia y si va a seguir acumulando riqueza, por ejemplo. Podés llevar, en esa misma empresa podés llevar una contabilidad financiera que específicamente esté, vamos a decirle, direccionada a los usuarios de la administración financiera, a los cuales obviamente les interesa saber cómo va a ir fluctuando un poco los recursos, cómo va a ir fluctuando un poco los gastos. Vamos a decirle así, que es una información un poquitito más técnica tal vez que la que llegue hasta los accionistas.
y así sucesivamente. Y después vos tenés una información, la que vas a presentar al fisco, y tenés otro tipo de contabilidad que utilizás para representar o preparar informes, que es para el público en general. O sea, podemos tener varios tipos de contabilidades en una sola empresa. Y eso no significa de que estemos teniendo contabilidad en negro. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero está bien tener varias contabilidades en una empresa, eso no está mal. No está nada mal. Está bien. Está bien. Es más, cuanto más tipo de contabilidades pueda tener la empresa, es porque los requerimientos, o sea, esto es una, vamos a decirle así, es directamente proporcional. O sea, la cantidad de contabilidad que pueda llevar una empresa es directamente proporcional al tipo de información que desea brindar. ¿Se entiende? Así vas a tener un conocimiento más profundo sobre la área, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y aparte de todo, o sea, fíjense de que esto también es algo que hay que aclarar. O sea, los números seguirán siendo los mismos en distintos tipos de contabilidad. Los números seguirán siendo los mismos. Los totales que veamos en cada reporte que presentemos van a seguir siendo los mismos. Deben de seguir siendo los mismos. ¿Se entiende? No es que vos para los accionistas le preparaste un monto que dice que ganaron un montón de plata, y sin embargo vos para tus administradores financieros preparaste otro con un monto negativo, por ejemplo. No, eso no sucede. O sea, son diferentes tipos de reportes que vas a sacar con diferentes tipos de contabilidad, pero los números siguen siendo los mismos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende, gente? Porque se quedaron todos callados, parece. Y... Sí, profe, se entiende. Bueno. Nos habíamos quedado directamente en la ubicación de la contabilidad. Les decía yo de que hablábamos de una ciencia social, ¿verdad?, que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las organizaciones con el fin de servir a la toma de decisiones y el control. Así también como una disciplina social que puede contribuir con la obtención y transmisión de conocimientos metódicos y sistemáticos, principalmente cuantificados. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener números de los impactos sociales producidos en su medio ambiente natural y cultural en el plano socioeconómico. O sea, referirse en terminología numérica a todos los hechos económicos que se sucedieron en la empresa, a darle valor a todos los hechos económicos que se sucedieron en el desarrollo normal de las actividades de una empresa, organización. ¿Se entiende? Sí. Sí, bueno. Luego tenemos un poquitito la clasificación o división de la contabilidad. Formar a la población para que conozca sus deberes y obligaciones como contribuyente. A su vez también las obligaciones coercitivas de pagar los impuestos al Estado y el derecho de recibir los servicios públicos y de ser informado sobre el destino de los recursos. Fíjese que esto en realidad ya prácticamente hace referencia tipo a derechos y atribuciones que tiene la contabilidad. Y al momento de hablar de obligaciones coercitivas de pagar impuestos, ¿por qué le parece que habla de coercitiva? Hoy está, me parece demasiado un modo demasiado lunes, o está muy tímido el día de hoy. Yo estoy ocupada nomás, profesor, copiando lo que usted habla, por eso nada más. Nada. Bien,
O sea, cuando nos referimos a la coerción de la obligación de pagar impuestos, no estamos refiriendo a que el Estado, si es que obviamente no pagamos impuestos, ¿qué nos hace? Nos sanciona, ¿verdad? Nos sanciona por medio de Las multas, profesor. las multas, obviamente. En algunos casos multas, en algunos casos tal vez que sean un poquitito más graves, seguramente otro tipo de sanciones, ¿verdad? Pero al existir una sanción por la no o por el no cumplimiento o por el incumplimiento de la obligación, obviamente es que hablamos de una coerción, ¿sí? Y obviamente, si el También, Estado... hola, profe. Sí, buenas tardes. Ever te saluda. Ever, decime. Ever Delgado. Profe, también hay casos en donde tanto, por ejemplo, el municipio o en este caso la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para el cobro de esos impuestos llevan incluso a juicios ejecutivos para poder cobrarle al Sí, ciudadano o al contribuyente. sí. Por eso me refería hace rato de que dependiendo del tipo de obligación que tengas con el Estado, ¿sí? Así Profesor, mismo. también te solicitan estar al día para poder sacar el pasaporte. Por supuesto, ahí fíjense de que esa también es otra medida coercitiva al día de hoy. Pero Eh, ya no se exige más, profe, ahora. ¿Estás Sí se seguro? exige todavía. Ya, Sí se ves, exige todavía. la semana Sí, pasada sí yo se tengo, exige. la semana pasada yo tengo un amigo que justamente ayer viajó a España y se fue a hacer su pasaporte en identificaciones y no le pidieron. Yo sé muy bien que él tiene problemas con su IVA. Eso ya Yo se estuve, derogó. yo Sí, estuve hay el que, viernes en identificaciones justamente solicitando pasaporte nuevo. Y entre la lista de lo que tenía que hacer me pidieron la rendición de mi IVA. El Miren, viernes. miren No que sé. lastimosamente ahora que... Para el cliente parece que es acá, profe. no, fíjense, mira, de para mí, Veracruz, profe, Pero la de hasta, Veracruz. diferente. hasta mi conocimiento, yo sé de que existe todavía esa limitación, ¿verdad? Pero es cuestión Pasa de que, volver a indagar con los compañeros. Ahora que ellos ya no forman parte del Ministerio de Economía y Finanzas, nos resulta un poquitito más difícil seguramente tener un poco de actualización por parte de ellos. Pero no obstante, o sea, a lo que a lo que íbamos, ¿verdad? Y estábamos apuntando era a referirnos a medidas coercitivas y una de ellas era esa. Exista o no exista más ahora es arena prácticamente de otro costal, ¿verdad? Pero el tema de las acciones del Estado por el incumplimiento de las obligaciones tributarias va a seguir existiendo, obviamente, ¿verdad? Como así también debe de exigir el ciudadano recibir los servicios públicos que se merece por el pago de esas obligaciones tributarias, ¿entiende? O sea, nosotros también tenemos el derecho de exigirle al Estado el retorno de esos impuestos que estamos pagando. Y por sobre todo, ahí habla un poquitito de ser informado acerca del destino de esos recursos, en qué se utiliza esos impuestos que nosotros pagamos, ¿verdad? Ya sea renta, ya sea IVA, ya sea impuestos sobre bienes y servicios o impuestos a la renta, ¿verdad? Entonces, independientemente de la categoría tributaria a la cual se afecte, el Estado, o sea, está en su derecho de exigir o de demandar el pago de esos tributos, y así también el ciudadano está también en su derecho de recibir los servicios en compensación por el pago de esos tributos, ¿sí? Y por sobre todo de ser informado acerca del destino de los recursos. Y es aquí donde, ¿se acuerdan que vez pasada habíamos hablado un poquitito, creo que era con Susi, acerca de cómo se fue, vamos a decirle, mejorando un poquitito el tema de la transparencia en términos de los recursos? Hablamos también de que existen
en cada entidad, por ejemplo, tiene en su página el tema de los datos abiertos para saber en qué se gasta, cómo se gasta. En síntesis, todo lo que hace referencia a la transparencia también está ligado, pero muy de la mano con la contabilidad. Y ahí pueden ver también ustedes un poco los tipos de contabilidad. Yo les mencionaba la financiera, la fiscal, la gerencial, la contabilidad por actividad, la contabilidad de la organización de servicios, la contabilidad gubernamental, que es la que específicamente a mí me atañe, ¿verdad? De la cual formo parte por sobre todas las cosas en el día a día. También la contabilidad ganadera y otro tipo de contabilidad como ser la contabilidad de costos, así como les mencionaba hace rato, dependiendo del tipo de información que se requiere de la organización, o de la empresa, ustedes pueden utilizar cualquiera de este tipo de contabilidad. ¿Se entiende? Los números seguirán siendo los mismos, obviamente, ¿verdad? Nada de disfrazar los números si estamos hablando de una contabilidad eficiente y responsable, por sobre todas las cosas. ¿Se entiende hasta aquí, gente, lo que estamos viendo? Sí, Para profe. mí, perfecto. ¿Sí? Bien. Así también la importancia de la profesión contable y su campo de actuación, o sea, valorar a la profesión contable como corresponde, porque la contabilidad obviamente permite administrar la vida financiera de una empresa, a veces no solamente de una empresa, sino de las propias personas, obviamente, dando un orden claro y preciso de las actividades, los recursos, los gastos e ingresos que hacen a la organización o que esa organización funcione, ¿sí? O sea, es muy importante nosotros dentro mismo aquí de la administración financiera pública, o del sector público, como le decimos nosotros, le tenemos a la contabilidad como prácticamente como el corazón de la administración financiera. Es el principal motor de toda la información financiera, la contabilidad pública, ¿sí? Entonces, evidentemente, hay veces que uno no tiene, vamos a decirle así, en conocimiento o no tiene en realidad la exacta medida del valor de la contabilidad para una organización o para una empresa. Dentro de los sistemas de información podemos hablar un poquitito del concepto, de los componentes, de las funciones, del enlace como componente del sistema de organizaciones o de sistemas que vamos a decirlo así, se entrelazan entre sí. Un sistema de información, refiriéndonos siempre específicamente a lo que hace la contabilidad, nos dice de que es un conjunto de datos vinculados entre sí para la obtención de objetivos empresariales. Ayuda en la gestión y administración de los datos e información que integran una compañía y le dan un uso correcto y óptimo para el mejoramiento de procesos y operaciones internas. Los sistemas de información, dice también, son uno de los componentes más relevantes del entorno actual de los negocios, porque ofrecen grandes oportunidades de éxito para las empresas, ya que cuentan con la capacidad de reunir, procesar, distribuir y compartir datos de forma oportuna y de manera integrada. O sea, estamos hablando de sistemas de información que se integran entre sí y que obviamente cumplen o que tienen, mejor dicho, la capacidad de reunir, de procesar, de distribuir y compartir todos los datos, por sobre todo en tiempo oportuno, porque obviamente si yo estoy necesitando información acerca del área patrimonial de mi empresa o estoy queriendo saber cuánto tengo de dinero inmovilizado en mi empresa en términos de lo que hace a mobiliario, por ejemplo, o cuántos activos en desuso tengo,
y lo necesito para hoy, para tomar una decisión, si es que lo voy a llevar toda a subasta o si es que los voy a seguir teniendo en la empresa o los voy a mandar a reparar, ¿verdad? No es lo mismo que esa información yo pueda contar hoy con esa información, que esa información sea veraz, que sea oportuna, ¿verdad? Antes que me diga la contabilidad, mire, señor gerente, lastimosamente esa información no la tenemos disponible, nos va a tomar un mes, de aquí a un mes, hacer el relevamiento de todos nuestros activos para saber cuáles son los que están en desuso y cuáles siguen funcionando, y lastimosamente no podemos cumplir con su pedido. Obviamente la toma de decisiones se va a ver directamente afectada con una situación como esa. ¿Se entiende? Entonces, por eso que primero que nada la contabilidad, pese a tener, vamos a decirle así, mucho relevamiento en términos de información o contar con mucha información, no solamente es significativa por eso, por contar con toda la información, sino porque esa información debe ser proveída en tiempo oportuno y por sobre todo esa información también debe ser confiable, porque sirve para sirve para apoyar la toma de decisiones de la empresa. La información que una empresa puede solicitar, como les dije, no es lo mismo en el momento que posterior a lo que un gerente o un empresario o un accionista pueda presentar, ¿verdad? O sea, si ustedes conocen un poquitito del mercado de valores, sabrán de que cómo se maneja el cambio en la información, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del mercado de valores, son precios y productos que están fluctuando prácticamente en segundos y cambian, vamos a decirle, de valor en segundos. Entonces, es muy importante que a esos efectos nosotros tengamos una información, por sobre todo confiable, como les dije, oportuna. Siempre debe ser oportuna porque no nos sirve de nada una información que sea pasada de tiempo, transcurrido el tiempo, para la toma de decisiones, ¿sí? Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos, gente? ¿Se entiende bien, profe? Bien, profe. Bien. Por sobre todo, escucharlo un poco a ustedes, saber que están siguiendo la clase así de a gusto. Cuando hablamos de clase virtual, eso es lo más importante, que por favor no se queden dormidos mientras que yo estoy disertando, porque si no, el fracasado soy yo, ¿sí? ¿Qué pasa, profe? Que si tenemos desconocimiento del tema, más vale escuchar, tratar de entender y comprender, y solamente si en algún punto exacto no entendimos, preguntamos. Sí, me parece súper bien, Bien, volvemos otra vez un poco a la contabilidad como instrumento de información y control. Le decía hace rato, aparte de apoyar en la toma de decisiones, ¿verdad? De la alta gerencia o del público en general incluso, también sirve como una herramienta de control la contabilidad. Y habla un poquitito de que el propósito es de proporcionar información financiera sobre una entidad económica, y quienes toman las decisiones administrativas necesitan, o sea, mejor dicho, se nutren de esta información financiera como para realizar una buena planeación y por sobre todo el control de las actividades de una organización. También la contabilidad es un sistema de información, ya que captura, procesa, almacena y distribuye un tipo particular de datos, que es la información financiera, por sobre todo vital para la correcta toma de decisiones de la empresa, ¿sí? Todo lo que estábamos hablando de la importancia de la contabilidad, del por qué necesitamos información oportuna o por qué necesitamos información confiable, obviamente se traduce en estos dos primeros párrafos que están leyendo seguramente ustedes,
en el sentido de que yo puedo corregir cualquier acción que esté llevándose de manera errónea o que esté afectando, vamos a decirle, de manera negativa en las actividades de la organización por medio de la contabilidad. Si a la contabilidad me arroja informes oportunos y confiables, por sobre todo, como siempre les digo, oportunos y confiables acerca de cómo se están manejando el flujo de dinero que tiene la empresa, por ejemplo. Yo puedo saber si por medio de esa información yo puedo saber como directivo si en realidad mi empresa necesita, por ejemplo, un crédito, o si mi empresa está bien así como está, o ese dinero lo voy a capitalizar, o ese dinero lo voy a reutilizar para, vamos a decirle así, adquirir mayores bienes para la empresa, o de lo contrario, si ese dinero va a ser destinado para una redistribución de utilidades dentro del grupo de accionistas. O sea, fíjense de que, así como les dije, cualquier información que genere, vamos a decirlo así, un hecho que resulte en algo negativo para la empresa puede ser detectado y por sobre todo corregido por medio de la contabilidad, ¿sí? Así también, cuando hablamos de que la contabilidad es un sistema de información específico, en realidad hoy, más que nada, con los avances tecnológicos e informáticos que tenemos, prácticamente la contabilidad está totalmente informatizada hoy en día, ¿verdad? Pero este concepto deviene un poquitito de que la contabilidad como sistema de flujo de información, no solamente refiriéndose a lo que hoy en día tenemos como sistemas informáticos de contabilidad, a los paquetes que incluso compran los contadores para llevar la contabilidad de los negocios, a los negocios que compran los paquetes para llevar, por ejemplo, sus inventarios. Nos estamos refiriendo a que esto, incluso por más de que hace tiempo se hacía a manopla, como se dice, ¿verdad? En la jerga popular, ya se le consideraba como sistema de información. ¿Por qué? Porque obviamente integra varios aspectos de los hechos económicos que se suceden dentro de una organización. Así también la teneduría de libros y la información que se maneja dentro de la contabilidad es parte de lo que se ocupa para recopilar, anotar y clasificar las operaciones mercantiles en orden cronológico. Eso es muy importante tener en cuenta, el orden cronológico de los hechos que se suceden dentro de vamos a decirle, del día a día de las actividades de cada organización, empresa, debe ser registrado en un libro. Ya sea vamos a decirle así, el libro diario que se le conoce, ¿verdad? O por medio de sistemas informáticos, ¿sí? Según las leyes, normas y usos establecidos. Los libros y registros contables se clasifican en principales y auxiliares, según la actividad empresarial que desarrolle la organización o el empresario. Tenemos libros de compra, tenemos libros de venta, tenemos el libro banco, el libro diario, el libro mayor, y estos libros obviamente hacen de que la información acumulada en ellos sea recopilada, analizada, consolidada y podamos emitir, como vamos a decirle así, un reporte final que serían los estados financieros, ¿sí? Entre los estados financieros nos referimos a la situación patrimonial, que es el balance general, el estado de resultados. Hoy en día, con las normas internacionales de contabilidad, lo conocemos prácticamente con otros nombres. Así también tenemos desde en el sector público, por ejemplo, tenemos los estados presupuestarios, que son las ejecuciones presupuestarias, tanto de ingresos como de gastos.
Así también tenemos la información patrimonial, que hace referencia un poco a todo el movimiento de bienes e inventario que tenemos dentro de las organizaciones, a las altas y las bajas, a las incorporaciones que hacemos de bienes, por ejemplo, para nuestra organización o para nuestra empresa, ¿sí? Bien, seguidamente podemos ir mirando un poquitito también a la calidad de la información contable. La gestión de la calidad nos habla un poquitito en los estudios contables, nos dice de que es un conjunto de acciones y herramientas implementadas para lograr un servicio sin errores, centrado en el cliente y en la mejora continua. Sin errores, cuando decimos sin errores, estábamos hablando de información certera, decía la lámina anterior, ¿verdad? Yo les hablaba de información confiable. Y fíjense de que aquí, incluso cuando hablamos de sin errores, de información o de servicios que se presten sin errores, en realidad no lo podemos hablar porque, como sabemos, todos somos humanos y los cometemos. Pero no es lo mismo dentro de un cuadro de información general un error sustancial que un error que no lo sea. Un error sustancial puede distorsionar totalmente el cuadro de información. Cuando hablamos de un error sustancial nos referimos a un error grave, a un error grande. Y obviamente dentro de lo que no está en esa categoría, cuando hablamos de errores que no son de esa categoría, nos referimos a errores menores que pueden ser subsanados y que no afectan el cuadro general de la información. Nos referimos, por ejemplo, a o sea, si vemos un balance donde están las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio, tal vez podamos detectar como un error no sustancial, por ejemplo, la incorrecta exposición de una cuenta contable, ya sea en el activo, en el pasivo, en el patrimonio, ¿verdad? Esos son errores que no, vamos a decirle así, que no distorsionan el cuadro general de la información. Ahora bien, si vamos a hablar de errores sustanciales, podemos decir de que, por ejemplo, dentro del activo se nos olvidó incluir la partida de la cuenta de bancos, por ejemplo. Esos sí son errores sustanciales porque obviamente no estamos exponiendo cuánto es nuestro dinero disponible en el banco y obviamente eso afecta totalmente el cuadro de la información, ¿sí? Se entiende más o menos por dónde estamos queriendo ir a modo de diferenciar qué es sustancial y qué no es sustancial o qué no es significativo. Profe, generalmente cuando hay un error en los libros contables, hay un espacio dependiendo del caso, como usted dice, sustanciales o no, no sustanciales, donde, por ejemplo, un número se puede equivocar, pero no afecta la suma, pero hay un espacio donde se anotan esos errores, porque no se puede estar borrando ni garabateando, nada de eso puede ser. Tiene que ser, es como si fuese un escribano, que no se puede equivocar. Y si se equivoca, para eso se subsanan en otros lugares de los libros. Yo no recuerdo nada mucho, yo fui perito mercantil, así que conozco cómo se manejan los libros, pero muchas cosas han variado hasta hoy día. Sí, o sea, es una cuestión de que yo creo que vos te estás refiriendo un poquitito a las notas a los estados contables. ¿Sí? Se pueden hacer salvedades dentro de las notas a los estados contables, sí, ciertamente, ¿verdad? Pero en específico, o sea, el error si se cometió, ya sea sustancial o no, ¿verdad? Debe de ser corregido al momento en el cual uno se entera de que se cometió ese error, ¿verdad? O sea,
puede ser de que vos hayas aprobado un balance al 31 de diciembre y después cuando haya pasado el ejercicio fiscal o pasado varios ejercicios fiscales quisiste rectificar porque te diste cuenta de que había sido una partida presupuestaria o una partida contable no estaba totalmente incluida. Obviamente esa salvedad hay que hacerla en la nota de los estados contables, ¿sí? Se aprobó o se aprueba estos estados financieros, estos estados patrimoniales o estos estados presupuestarios con la siguiente salvedad, porque falta tal cosa o porque se subestimó una partida contable. Entonces ahí se deja prácticamente constancia, se puede dejar constancia dentro de lo que es la partida contable dentro de las notas a los estados contables, ¿sí? Sí, así es, profesor. Y hasta hoy día se sigue manejando de esa forma. Y yo creo que justamente tenemos un caso que se está acercando a esta parte de la enseñanza que nos está dando, profesor. Los famosos 500.000 millones. Hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A usted sí, profe. La compañera parece que se quedó colgada, ¿verdad? Sí, se quedó colgada. Así No, mismo. recibí una llamada nomás, profesor, y me cortó, pero ya está. Ah, bueno. Eso nomás. Quería decir de que ese caso se está dando en este momento con los balances del señor intendente de Asunción. No están figurando en los libros esa cantidad de dinero. Y en algún lado ha de estar, profesor. Bueno, en realidad en los libros yo les puedo asegurar que está figurando Por eso dije. Esas cifras están figurando en los libros. Donde no se encuentra esa cifra es en la ejecución de las obras o mejor dicho, en el por qué se utilizaron o en el para qué se utilizaron esas cifras, ¿verdad? Es ahí donde estaba teniendo problemas, ¿verdad? O sea, de hecho que incluso los libros reflejan de que en realidad esa plata ingresó a la municipalidad y se utilizó para un fin para el cual no había ingresado. Eso es lo que seguramente le está diciendo la contabilidad y eso es lo que ha visto toda la ciudadanía, ¿verdad? Porque no creo de que esa cantidad de plata se pueda ocultar nomás de los estados financieros así tan gentilmente como se dice. Sí o sí tiene que... Solo en papeles, vamos a decir. ¿Cómo? O sea, ese dinero existe solo en papeles, no, o no se sabe supuestamente en qué se gastó. No, sería más. Se sabe perfectamente, es más, se puede demostrar perfectamente en qué se gastó. El tema es que el fin para el cual ese ingreso se obtuvo, ese ingreso o esa colocación de bonos, era para gastos de capital, o sea, gastos de inversión, ¿verdad? Y lastimosamente, así como estamos viendo lo que seguimos la información y lo que vemos un poquitito de las noticias acerca de lo que es el caso del intendente de Asunción, esa plata se utilizó para cubrir gastos corrientes, entre ellos pago de sueldos o de salarios, ¿verdad? Fin para el cual no estaba destinado esos ingresos, ¿se entiende? O sea, específicamente, en otras palabras, se mal utilizó los fondos. No es que desaparecieron los fondos. Existen en algún lugar y, como dijo el profesor, se utilizó para otro fin. Directamente, lo más probable es que hayan destinado en el sector de gasto al personal, pagos al personal.
Sí, entre otros, pero hay una porción de eso, yo estuve mirando un poquitito y hay una porción de esa que sí se destinó, por ejemplo, al tema de alcantarillado. No todo, o sea, no todos los 500 millones que ingresó se utilizó para gastos corrientes. Sí, hay una porción que se destinó para alcantarillado, en realidad creo que estaba destinado para 3 zonas o para 3 barrios grandes de Asunción, con el tema de alcantarillado y desagüe pluvial, ¿verdad? Y tengo entendido que solamente uno de los barrios, creo que fue a Casa Jonia, más o menos, que el que fue afectado por las obras de alcantarillado y desagüe pluvial. Entonces, el resto, obviamente, de eso seguramente se destinó para los recursos, o sea, para los gastos corrientes, como le estaba diciendo. Pero sí, o sea, y fíjense que es muy bueno lo que traen a colación, o lo que trajo a colación la compañera, este ejemplo del tema de la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo creen ustedes que se detectó esto? Gracias a la contabilidad. Exacto. Ese, como mínimo, un 5 puntos malos de ahí, por no dudar y decirlo. Perfecto. Exacto. O sea, y volvemos otra vez a los conceptos previos que estábamos teniendo de la contabilidad como herramienta principal de control de una organización. Fíjense, o sea, les decía yo, incluso sirve para rectificar, para informar y para rectificar cualquier hecho negativo que se sucede en el desarrollo de las actividades de una organización. Aquí, obviamente, Contraloría detectó vamos a decirle, esa fluctuación negativa de ese desembolso de dinero e informó, o sea, en realidad no fue la Contraloría, ¿verdad? Pero fue uno de los concejales el que se percató de que esos montos pertenecientes a los ingresos generados por los bonos colocados no estaban expuestos de manera, vamos a decirle, correcta dentro del, o sea, no se podía distinguir dentro de la información que presentó el intendente como rendición de cuentas, ¿sí? O sea, de manera clara no estaba. Así mismo, o sea, y está bueno, mal dirigido y publicado en forma equivocada también. No es correcto. Eso Yo creo que es el libro en negro. No creo que sea en negro, eso no es en negro. No, en realidad no fue nada negro, profesor. Yo creo que no fue, sino que fue mal dirigido para poder destinarlo a los empleados que por lo visto sobrepasaba el monto dedicado a sueldos y jornales. Entonces lo sacaron de otro lugar para el cual fueron destinados los bonos. Pues no es que se usó mal, se usó, pero fue contabilizado erróneamente en otro lugar. Malversación de fondos, pues, Paula. Según entiendo, la administración pública, si vos sí que va a usar para un gasto, tenés que usar solamente para ese gasto en específico. Entiendo yo, ¿verdad? Enviar los fondos para los que fueron destinados, yo pienso que ellos habrán analizado y habrán dicho, no vamos a destinar a esto porque desviar los fondos, los bonos, es mucho más grave que desviar la contabilidad nomás. Yo creo que eso pasó, pero... Fíjense de que en realidad, así como les hablaba otra vez, el tema de la contabilidad como herramienta de control. Y para nosotros específicamente dentro del sector público, y eso obviamente le atañe a las municipalidades, sea la de Asunción o cualquier otra de todo el territorio paraguayo, la contabilidad como control es una herramienta de rendición de cuentas. Nosotros por medio de la contabilidad emitimos unos informes obligatorios por ley, ya sea para el ámbito impositivo o ya sea específicamente a los efectos del control y la rendición de cuentas. Y en ese sentido,
Hola, ¿sí? Sí, profe, en ese caso, bueno, como usted dijo, la contabilidad en sí es una herramienta de control. Y en ese caso estaba por eso la auditoría de gestión en cada dependencia para poder hacer el control respectivo. No, no es que Claro. la contabilidad se desvía ni se usa como para desviar, es proceso de control. No, fíjense que muy, muy oportuno también el comentario aquí del compañero. Habíamos hablado nosotros de que cuando nos referíamos a los organismos de control, decíamos que teníamos control interno y externo, ¿se acuerdan? Y hablábamos dentro de lo que hace referencia al control externo, dijimos que teníamos las auditorías externas, teníamos a la Contraloría General de la República como ente de control por excelencia. Así también tenemos a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que son las que, o sea, que es la encargada prácticamente de regir a todas las auditorías internas institucionales. Y llámese auditorías internas institucionales a todos los organismos de auditoría interna que tienen las instituciones y organizaciones del Estado dentro de su estructura organizativa. ¿Sí? Por ese lado, le decía, es muy oportuno el comentario del compañero porque traemos otra vez a colación el tema de los organismos de control. Y en ese sentido, fíjense de que en algún momento del transcurrido de la presentación del día de hoy, yo les hablaba, somos humanos y podemos fallar, ¿verdad? Incluso en organizaciones tan politizadas como son los municipios, algunas veces, no sé si alguien me puede decir, si alguien sabe de auditoría, alguna vez escuchó algo de auditoría. Justo iba a decirte, profe, que si tu mando, por ejemplo, y mayoritariamente el que está en auditoría interna, ellos te pueden arreglar el fallo, o sea, la bicicleteada que hagas, aunque tengas una auditoría en tu ente, igual los de en un tiempo determinado para que la auditoría interna arregle todos los documentos, los OP por número, por recibo, uno a uno. Me tocó hacerlo, por eso sé que también si es que la persona está ahí y se hace nomás luego la bicicleteada o para ponerle que para un alcantarillado, como vos decís, 150 millones, bueno, yo saco 100 millones y 50 queda para cuando termine. Yo de ese entrego 80 a los 20, puedo bicicletear para un determinado costo, pero ese 100 millones ya está ahí. Mismo que me corrija Pablo, una comisión vecinal muchas veces por X monto es el trabajo, se hace a fin de año, cuando se hacen los gastos y eso que te convocan a las comisiones, y muchas veces también se le da X monto nomás, ellos tienen que agregar, pero bueno, ellos reciben ese monto porque quiere que se hagan las obras. Muchas veces también no se denuncia y pasan estas cosas, la bicicleteada de los fondos. Sí, se entiende perfectamente lo que estás diciendo. También vuelvo a recalcar lo oportuno de tu comentario. Fíjense de que cuando nos referimos a auditoría, ya sea externa o interna, el principio fundamental que tiene que tener el auditor es el principio de independencia. ¿Mm? ¿Independencia de qué? Del poder para la toma de decisión. O sea, vos como auditor no podés ser dependiente de la persona a la cual le vas a auditar. O sea, si esa persona te está pagando el salario, obviamente, difícilmente vas a decir que está haciendo mal su trabajo, ¿verdad? No sé si se entiende lo que estoy tratando de decirles. Entonces, en algún momento, como les decía, en estas instituciones como los municipios, que son instituciones muy politizadas, obviamente, si el patrón manda, o sea, la auditoría va a sacar un dictamen que sea favorable para el patrón. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, cuando las auditorías internas fallan, tenemos nosotros, en este caso, las auditorías externas, que están por fuera de la organización y obviamente no tienen
no tienen ese nivel de dependencia que tiene una auditoría interna. Entonces, siempre es preferible hacerlo por medio de auditorías externas. No digo de que todas las auditorías internas lastimosamente estén socavando ese principio de integridad y de independencia, sino que más bien, dependiendo del tipo de organización, habría que mirar un poquitito mejor a las auditorías institucionales o a las auditorías internas, ¿verdad? O a los dictámenes emitidos por cada auditoría. Lo que comentaba, por ejemplo, la compañera del tema del bicicleteo, eso, por ejemplo, o sea, sí, es cierto, es sabido, se hace, hay muchas instituciones que lo hacen, pero al final de cuentas, como le suelo decir yo a la gente con la que suelo trabajar o a la gente que con la cual suelo compartir también jornada de capacitación. Normalmente en la función pública tenemos lo que se llama la documentación de respaldo. Y es por sabido, por demás, incluso, de que el papel aguanta todo. Entonces, es fácil para un administrador poner en papeles lo que en realidad tal vez no lo sea. Maquillar la contabilidad. Exactamente, exactamente. Tal vez la contabilidad no se maquille, pero la gestión sí. Cierto. Hay que contratar al contador de esa película. A Ben Affleck. Sí, profe. Sí, me imagino que por sobre todo, si las empresas tienen dueño femenino, le van a querer contratarlo a él, ¿verdad? Pero bueno, Yo quiero aclarar algo, profesor, si me permite. Decime. En los municipios, Sí. es donde yo tengo más conocimiento, los concejales son los contralores de las finanzas en los municipios y generalmente ellos hacen ese bicicleteo con los fondos. El intendente prácticamente no puede hacer muchas cosas, no puede tocar el dinero sin que antes se pongan de acuerdo con los concejales. Lo que habrá pasado, pienso yo, en la Municipalidad de Asunción es que los concejales que denunciaron eso no se habrán puesto de acuerdo en algún negocio, estoy casi segura. Entonces, por eso tanta insistencia con lo que está haciendo el concejal, no recuerdo su nombre, que me parece genial que lo haga. A lo mejor con eso llega a la luz de la, digamos, de una patria mejor, de no tocar tanto en los bonos, la plata que corresponde al pueblo. Pero generalmente estoy casi segura que ese concejal en algún negocio no entró, no le dieron, entonces por eso nomás eso saltó a la luz. Esa es mi humilde opinión, profesor. No, me parece que así como vos pensás, yo creo que hay mucha gente que también comparte ese mismo pensamiento contigo. Pero fíjense de que es muy cierto, ¿verdad? O sea, la administración municipal está dividida en dos poderes: el poder ejecutivo, que es el intendente y toda la administración, y el poder legislativo, que es la concejalía, o sea, todos los concejales, ¿ok? Por carta orgánica establecida dentro de las funciones de la Carta Orgánica Municipal, los concejales tienen como función, o sea, una de las principales funciones que tiene es el control de la parte ejecutiva. Entonces, muy acertado también tu comentario al decir de que los concejales son los principales controladores o contralores de los municipios. Sí, ciertamente es así.
Pero Ahí volvemos de vuelta, obviamente, profe, permiso. Ahí ¿sí? volvemos de vuelta a que si vos está politizado, porque si vos sos un color administrativo y los legislativos, mayoría otro color, tenés que hacer negocios con ellos, negociar con ellos por cada cosa que vos quieras hacer. Y ellos no te van a dejar que tu mandato sea bueno ni que vos sobresalga. Ellos van a querer que vos estés mal. Entonces, ellos negocian o trancan de vos lo que vos querés hacer. Puede ser en dinero o en cupos, ya dependiendo. Mira, yo sí les comento, tengo casos y casos, 263 casos de eso tengo todos los días. Y les puedo asegurar que es así, que es Sí, así. claro. Sé que, no sé si yo les comenté que yo trabajo directamente con las municipalidades. Y en ese sentido, tengo casos de concejales de que por ser del otro color, o sea, en realidad, por ser del otro color, directamente le llevan la contraria nomás al intendente. Y el intendente de mano atada no puede hacer nada en su municipio por culpa de la concejalía, ¿verdad? O en algunos otros casos, incluso en el cual el intendente prácticamente formó para su junta municipal paralela a la elegida por el pueblo para que le apruebe todo lo que él quiere, ¿verdad? O sea, tenemos casos y casos de los cuales podemos hablar inclusive todo un mes si quieren, ¿verdad? Pero lastimosamente aquí, y yo creo que esa debe ser la reflexión que deberíamos de tener todos, ¿verdad? Independientemente así formamos parte de la concejalía o así formamos parte del ámbito ejecutivo de la municipalidad o de la administración municipal, es que en realidad aquí el único interés que debería de primar, que debería de importar, es el interés general y no el particular. Por eso estamos así hoy en día. Por eso no podemos despegar en términos de crecimiento económico. Por eso no podemos mejorar nuestra calidad de vida. Por eso no llegamos a ser un país desarrollado en toda la dimensión que corresponde a un país con los recursos que posee el Paraguay, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en todas las instancias de gobierno que tenemos, y no solamente de gobierno, podemos hablar del sector privado también, que coste que seguramente ahí la lucha seguramente ha de ser mucho más encarnizada. Siempre estamos priorizando el bien particular, ¿verdad? Lastimosamente esa es una realidad que tenemos. Y no pasa solamente acá, ¿verdad? No es solamente Paraguay. Tenemos también nuestros vecinos que la han pasado muy mal también por culpa de ese tipo de situaciones. Pero eso pues no sirve, o mejor dicho, no debe de servir como justificativo para que aquí no empiecen a hacerse las cosas bien. Perfecto. Contabilidad como herramienta de control. Detectó los errores. Perfecto. Hay que corregir esos errores. Y si esos errores suponen una lesión de confianza o suponen un daño patrimonial, hay que castigar al que cometió esos errores, ¿verdad? Leyes tenemos todo. Leyes tenemos todo. Volvemos otra vez a lo que mencionábamos en las clases anteriores acerca de que aquí lo que falta es voluntad política. Una voluntad política, una mano fuerte que diga, que sancione, que como corresponde, y obviamente la gente ya no se va a animar, ¿verdad? Medio difícil, profesor. Sí, sabemos que es difícil, pero no es imposible. Y normalmente el primer paso o la primera vez, como se dice, siempre es lo más difícil. Pero una vez que se hace eso, después ya lo demás viene por añadidura. Así que específicamente tendríamos, mejor dicho, nosotros como tendríamos que seguir esa premisa, mejor dicho, perdón,
de alentar no solamente a nuestras autoridades, sino nosotros mismos también en nuestro día a día, y que se vaya traduciendo en algo que sea cultural, ¿verdad? Alentar un poquitito a ese interés general, no a ese interés particular, al interés mezquino, ese que tenemos casi la mayoría de los paraguayos, en el cual a la púa, si es que no le jodemos a nuestro prójimo, parece que no estamos lo contentos. Si no le voy a sacar ventaja a nuestro prójimo, no estamos luego contentos. Entonces, o sea, el paraguayo pues, es más vivo, es más letrado cuando le jode nomás lo a su prójimo. Ah, qué letrado que sos. Y lo peor de todo es que hay gente que le aplaude otra vez porque le perjudicó a su prójimo y porque es letrado, ¿verdad? O sea, ese tipo de cultura es lo que lastimosamente hasta ahora nos jode la vida. Y bueno, en ese orden de reflexiones, vuelvo a decir que a mí me gustaría que nosotros, tal vez, si nos acuerdan de mis palabras, la puedan hacer propias en algún momento y digan, o sea, es hora de alentar un poquitito el interés general. ¿Mm? Excelente, profesor. Mi patria soñada es el Paraguay. ¿Verdad? Así mismo. Bien, seguimos un poquitito otra vez, de vuelta a nuestra presentación. Hablamos un poco de los usuarios de la información contable, quienes en realidad pueden estar disponiendo de esta información que generan los sistemas de contabilidad dentro de una organización. Y hablamos de los contribuyentes, hablamos de los inversionistas, hablamos de los clientes de la organización o de la empresa, de los dueños o socios, accionistas, por decirlo, de los empleados mismos de una organización, los propios empleados pueden utilizar esta información. La administración pública, desde el punto de vista tributario, también es usufructuaria de esta información, así como también el público en general. Volviendo un poquitito a lo que mencionaba en las láminas anteriores, cuando hablábamos del derecho coercitivo del Estado sobre el contribuyente y del derecho de exigir que tiene el contribuyente sobre la información y la aplicación de esos recursos que ingresaron, ¿verdad? Entonces, o sea, volviendo un poquitito también a este ejemplo que hablábamos de la Municipalidad de Asunción, ustedes le ven al concejal quejándose de esto, ¿y los contribuyentes? Los contribuyentes de la Municipalidad de Asunción, o sea, la gente que vive dentro del municipio de Asunción, ¿qué pasa con esa gente? Algunos incluso hasta desconoce de la información, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el contribuyente? ¿Qué pasa con ese ciudadano que tiene el derecho de exigir? Porque en algún momento o pagó su licencia de conducir, pagó su habilitación, paga su impuesto inmobiliario dentro del municipio. ¿Qué pasa con ese contribuyente? ¿Está dormido? ¿O cree que su reclamo no va a tener eco, entonces ya no se molesta nomás en hacer? Casi siempre el ciudadano paraguayo le debe algún favor a algún político. Y por ahí viene esa dejadez de los paraguayos, que nos es más fácil ir políticamente a solicitar algo. ¿Para qué le voy a decir? Acá mismo en mi ciudad, Fernando de la Mora, mirando los impuestos, hay mucha gente que no paga impuestos. 10 años. Yo muchas veces he gestionado el pago de impuestos de mis vecinos. Hacía 10 años que no pagaba su impuesto, pero que no se le puede decir nada porque es un correlí, como se dice vulgarmente, de todos los partidos. No vaya a creer que solamente la mancha la tiene el Partido Colorado, no es así. Todos están con la misma tesitura. Entonces, por ahí viene la mano. Acá pienso nomás yo de que tiene que haber un cambio profundo de educación moral
y tal vez un poco de humanidad también. Sí, comparto plenamente lo que estás diciendo. Lo que estás Profe, diciendo. Sí, decime. sí, Ever te saluda otra vez. Para Sí, decime. mí, para mi punto de vista, más bien es el hecho de que, como dijo la compañera anterior, el paraguayo en sí, o el ciudadano paraguayo, es demasiado cómodo, profe. Mientras al paraguayo vos no le afectes en algo relacionado a su familia o a su entorno cercano, él no va a reaccionar. Él no va a reaccionar. Yo te doy un ejemplo de mi barrio, Barrio San Pablo, por ejemplo. Ahora tenemos una obra del municipio sobre el tema de entubamiento, eso. Pero Sí, sí. el municipio no previó las calles alternativas para salir, por ejemplo, a la avenida La Victoria. Y vos Ujú. tenés que pasar por calles empedradas que están muy golpeadas, muy maltrechas y eso es lo que a nosotros nos afecta. Nosotros hicimos la queja como vecinos, pero el municipio no nos da bola, ¿verdad? Perdón por la expresión, pero esa es la realidad. Y eso Estamos pasa hablando. porque no nos sumamos como ciudadanía, profe, somos muy cómodos. Esa es la realidad, no es que le demos favor a nadie. No, el paraguayo, mientras uno le afecte, no va a reaccionar. Somos atípicos. Sí, en realidad Y también es apático. sí, sí, en realidad es mucho de eso también, ¿verdad? Fíjense que prácticamente lo que está mencionando Ever es un tema de falta de empatía, ¿verdad? Porque Sí, fíjate, sí, si vos estás en la municipalidad y obviamente no te afecta, prácticamente no le das bola al que te reclama, ¿verdad? Así de sencillo. Si no está frente a tu casa el problema, tu otro vecino ni ahí tampoco te van a apoyar. O de lo contrario, se van a recostar nomás por vos para que vos hagas y vos te vayas y de la cara. Y no es lo mismo el reclamo de una persona que de 100 personas o que de toda la cuadra o que todo el barrio, ¿verdad? ¿Verdad? No va a tener la misma fuerza, ¿verdad? Cosas como esas. Yo creo que bueno, volvemos otra vez a lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? El tema del interés general por sobre todo, por sobre el interés particular. Se reduce en eso prácticamente todo. Está bien, o sea, las obras se hacen, sí, perfecto, pero vamos a tratar de hacerlo bien, ¿verdad? O sea, no porque se hace nomás la gente, y eso es muy paraguayo también, ¿verdad? Eh, está haciendo algo y ya no quiere lo que se le reclame porque ya está haciendo luego algo. ¿No? O sea, es muy paraguayo ese tema de que allá como oímos y su pela a favor. Ahora reclama y dice, mal agradecido. Esa onda más o menos, ¿verdad? Hola, Entonces, sí, hola, ahí me escuchan bien. sí, se te escucha Sí, bien. buenas Sí, tardes, ¿qué tal? no, Sorry, dale, man. quiero decir que a las 2 salgo, ahí me escuchan, a las 2 salgo del trabajo y después estoy como en el bus y eso, por eso no puedo participar tanto, pero me parece muy importante esta materia, especialmente para nosotros y con lo que tiene que ver con el tema de los partidos políticos. Y quiero saber si es que vamos a tocar específica y puntualmente lo que es el financiamiento político. Y no nos gustaría tocar así ahora como una pregunta y que dure 5 minutos, sino Vos que sos relleno nomás. capaz una Vos clase sos de 2 horas presidenta así relleno. puede Y como abarcar secretaria tranquilamente del lo que Senado, es el yo financiamiento me político, ¿qué te pasa, leyes, Ley? mandatos, No Desastre. pareciste por ahora favor, si apagan su gobierno, micrófono. es que me tengo que defender, me a mí gustaría saber me si va a vamos a hablar defender de que eso, yo, si están así como en él el dice, de programa. que vos sabes mejor que nadie, él va de que yo puse mi cara por el CPA, le trabajé con Lucho, le dije, y ahora todo el mundo se Por calla, María favor, Nelly, vos me tu micrófono estabas, está abierto. ninguno dijo, no me defendió, no dijo, Edith, tu micrófono está abierto, Edith, compa. Por favor, su esperamos, micrófono. esperamos todo del mismo equipo, pero ella era Edith, tu decía, micrófono está abierto. Apagá, se está escuchando. O apagarle al profesor, le apague su micrófono, no se escucha. Hola, profesor, ¿se pudo escuchar mi Perdón, consulta? ya pagué, perdón.
Yo creí que a mí me estaban retando, pero bueno. ¿Te puedo escuchar mi consulta? Me escondí un rato debajo de mi escritorio. Sí, escuché. Creo que no tenemos nada que... Perdón, profe, es que le estaba respondiendo a una persona que me escribió. No, Estábamos por volar las sillas acá. Vamos a ordenarnos, por favor. Para la compañera que habló del tema del financiamiento político. ¿Me escucha? Yo sí. Sí, te escucho. No, a la profesora, a la profesora digo, a la persona que preguntó acerca del financiamiento público. Bien, si está en el interés de ustedes, podemos incluir eso dentro de nuestra lámina, pero en realidad no es, creo, área de nuestra competencia ahora mismo, ¿verdad? Pero podríamos ver. Ahora bien, eso seguramente va a tener que ser posterior a la evaluación que tienen marcada para el día de mañana, ¿sí? Sí, claro, me parece genial porque yo creo que si ahora nomás luego con estos temas nos estamos divagando un montón, yo creo que con el financiamiento político vamos no sé, necesitamos por lo menos 2 horas de clase también sobre ese tema para poder manejar bien. Y me gustaría realmente que podamos tocar durante estos programas antes de que finalice el curso de finanzas y economía. Ok. ¿Tu nombre me dijiste? Sabrina Muñoz soy. ¿Cómo? Sabrina Muñoz. Bueno, Sabrina. Dale, muchas gracias. Dale. Profe, esa parte de financiamiento político ya es netamente lo que sería campaña política en sí, ¿verdad? Porque tu materia creo que es sobre la administración pública y lo que conlleva todo eso. Algo así era el programa de tu materia, ¿verdad? Así mismo. Sí, Así ya. mismo. Solamente es para aclarar nomás. Pero tengo Creo que anotado un pedido de la compañera. sí, Y pero en el programa de la tecnicatura está financiamiento político más adelante, profe. bueno, vamos a ver cómo lo manejamos con los directores del curso y todo eso, ¿sí? No se preocupen, o sea, solución sí o sí le vamos a brindar. ¿Les parece bien? Vos continúa nomás con tu clase, profe, que está excelente. Bueno, muchísimas gracias. Volviendo entonces otra vez a la información contable y a los principios o normas contables, hablamos de normas básicas que tenemos dentro de la contabilidad, que son un conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin de que ésta obviamente goce de unas ciertas cualidades que debe de tener la información contable. Por ejemplo, la uniformidad. Esa es una característica primordial que debe tener la información contable. O sea, todos los que presentemos información contable lo debemos de presentar en un formato establecido por una norma. En este caso tenemos normas internas, nacionales, y tenemos también normas internacionales, ¿sí? Para que obviamente, ya sea Juan Pérez aquí de Paraguay o ya sea un nombre de alguna personalidad extranjera, pueda leer la misma información y tenga la misma interpretación de esa información. ¿Se entiende? Y dentro de la clasificación de las informaciones contables en la administración y la gestión, tenemos una recopilación de informes de identificación de las siguientes. Les decía yo el balance general, que es el estado de situación patrimonial. Después tenemos el estado de flujo de efectivo, que es prácticamente es un reporte que nos indica todo lo que hace referencia al dinero en efectivo, a la gestión del dinero en efectivo dentro de la organización, ¿sí? El estado de variación del patrimonio neto, el estado de resultados, y así también le mencionaba hace rato a la compañera que nos acordaba más o menos dónde se incluía esas salvedades que podemos hacer a todo esto, nuestros informes. Le hablaba de la nota a los estados contables, que también es un informe financiero, forma parte de un tipo de informe financiero, ¿sí? Profe, Sí.
El patrimonio neto sería ya el resultado de lo que se debe, del debe y el haber así, o sea, lo normal, ¿verdad? No. En O realidad, como cuando hablamos, en el realidad, estado de variación de patrimonio neto. este, No, este es, este es un estado que se utiliza para establecer cuánto varió todo lo que precio corresponde bien. al patrimonio en sí de la organización. ¿Se entiende? Si alguna Ahora vez entiendo. alguna vez vieron un balance, van a encontrar dentro de un balance tres grandes grupos de cuentas. Está el primer grupo, que es la cuenta del activo. ¿Mm? Está el grupo del pasivo, que son todas las deudas que tiene la empresa u obligaciones que tiene la empresa. Y está el grupo de cuentas del patrimonio, ¿verdad? Que no es más que otra cosa que una variación, vamos a decirlo así, una variación de el activo menos el pasivo, ¿sí? O sea, todo lo que yo debo es nuestro pasivo y todo lo que yo tengo es nuestro activo. Y la variación de lo que yo tengo y lo que yo debo me da mi patrimonio. Entonces, cuando nos referimos al estado de variación de patrimonio neto, es un estado que se utiliza para saber cuánto ha variado todo lo que corresponde al patrimonio. El patrimonio es lo que en realidad queda como utilidad para la empresa. ¿Se entiende? O sea, lo que va acumulando la empresa como utilidad, ¿sí? Sí. Gracias, ¿Se profe. entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. En honor al tiempo, creo que hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Voy a cumplir la promesa que tenía con ustedes de pasarle todas las láminas que vimos hasta el día de hoy. Esta creo que es la unidad número 4. Ustedes me dicen que tienen ya la unidad 1. Yo voy a volver a pasarle la unidad 1 y la unidad desde la 1 hasta la 4 para que tengan también a los efectos de que puedan realizar sin problemas mañana el día de mañana sus evaluaciones. ¿Les parece bien? Sí, profe, Profe, gracias. muchas gracias. No, por ¿Vamos a favor. tener hoy o A usted. mañana, profesor? Profesor, por favor, ¿vamos a tener hoy o mañana ese material? No, hoy ya. No, Ah, mañana bueno. no mañana ya no es oportuno, ¿eh? Perfecto, Profe, profesor. ¿y a qué hora va a ser la evaluación? Ah, Después de la clase, durante la clase, en vez de la clase. yo, mira, no sabría decirle, pero creo que por Pero temas vamos a de... tener clase no mañana, profe. Pero ¿Cómo? generalmente coincide, el examen parcial coincide cuando en el horario de clase. Con el horario de clase, sí, justamente eso le iba a decir. Bueno, Yo profe. Edith, no ¿alguna vez puedo- Solamente el examen parcial tenemos que tener mañana porque vamos a clase otra vez. No, tranquila, no se pongan. porque perdimos dos clases, por Podemos, eso no. podemos hacer el examen parcial en los 15 minutos antes de terminar, por ejemplo, la clase y hacemos una retroalimentación de todo lo que vimos y después le metemos el examen. O sea, eso ya depende del profesor. No se vayan a preocupar ustedes por esas cosas. La evaluación es algo demasiado... Es una herramienta que se utiliza para saber si ustedes aprendieron algo, nomás, no es algo que le tenga que estar quitando el sueño a nadie. ¿Se Sin entiende? embargo, nos quita el sueño, profesor. No, es que No, no nos quita el sueño, pero profe, cuando no sos profesional del área, como yo, por ejemplo, es como que te quiero nomás estar atenta a todo lo que es para dar la respuesta. Nada más que eso. Perfecto, entiendo perfectamente. No se preocupen, por favor, les pido, no se preocupen. Así como les dije, incluso mañana, seguramente si no soy yo, va a estar el profesor Arturo y tal vez, o sea, yo acordado con él, les voy a decir que ustedes prefieren hacer, por ejemplo, una retroalimentación antes de empezar la evaluación, o en todo caso, él con la herramienta de evaluación les va a ir ayudando incluso para ir completando. O sea, hay diferentes tipos de evaluación, ¿eh?
Así como hay diferentes tipos de contabilidad, hay diferentes tipos de evaluación también. Así que por Muy favor, bien, profe, si nos pasa la respuesta a las preguntas, nosotros más te vamos a agradecer. Ay, Irma. Y no te vamos a olvidar y te vamos a pedir por vos que seas nuestro profesor todo el año. no, por favor. Bueno, muchísimas gracias por Nosotros la sí vamos a atención salir del en día las de calles hoy. así. Pero, Que profe, descanse. profe, ¿cuál es tu Manifestación. nombre? Porque yo siempre te tengo como profesor Arturo. ¿Cuál es tu nombre? Raúl Patiño, ahí figura, está figurando mi nombre ahí en la Raúl pantalla. Andrés Patiño Pico. Así Ah, mismo. ya. Cerca de mi casa hay una Teniente Américo Pico, una doble avenida. No soy de Villaliza, ese es mi pariente. Sí. Sí, me pillaste, soy de Villaliza. Sí. Vivo Bueno, en profe, Villaliza. muchísimas gracias por estas Gracias, clases, súper profe, muy excelente, amable. Y muy disculpe claro y muy amable. No, por pido favor. disculpas otra vez por el tema de mi micrófono. No suele pasar, no me suele pasar, No, pero bueno. no, suele pasar, no se preocupen. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Espero que tengan un buen resto de jornada. Y así como le dije, ahora mismo yo me pongo en comunicación con la señora Carla y les voy a estar pasando le voy a estar pasando todas las presentaciones que le hacen falta, ¿sí? Gracias, Gracias, profe. profe. Dale. Gracias, Un gracias. profesor que hace amena Profe. una, digamos, un estado de estudio que sea agradable. Gracias a usted, profesor. No, muchísimas gracias por sus Sí, palabras. realmente, porque ni en el colegio cuando quería estudiar yo contabilidad. Eso. Bueno, dale. Chao, profe, chao, chao. Chao, hasta luego. No salgan todavía que voy a tirar en el chat, voy a tirar los archivos si les parece bien, ¿sí? Vale, profe. Ahí acabo de compartir las 4 presentaciones que vieron conmigo. Espero les sirva de algo y para aquellos compañeros que ya salieron, que se apresuraron en salir, por favor, si les pueden compartir en su grupo, seguramente tendrán un grupo de WhatsApp. Yo voy a volver a compartir esto, como les dije, con la directora del curso y voy a tratar de asegurarme de que ella también lo vuelva a compartir con ustedes. ¿Les parece bien? Dale, profe. Genial. Dale. Yo voy a compartir con ellos. Encantado de verles otra vez hoy el día, así que hasta mañana, ¿sí? Muchas gracias. Hasta mañana, profe. Gracias. Gracias, profe.